El día de hoy aprendí sobre el síndrome del tercer hombre. Una presencia invisible reportada por alpinistas y exploradores durante situaciones traumáticas de supervivencia que platicar con la víctima, da consejos prácticos y aliento. Por usuario my-name-is. Nitrane 84. Mi abuelo era veterinario de la Guerra de Corea. Esto suena hokey y no lo comparto a menudo, pero relató una historia antes de fallecer. Estaba en una trinchera bajo fuego intenso y alguien, asumió su sargento, pasó a revisarlo y luego se fue y pasó a la siguiente trinchera. Mi abuelo agradeció a su sargento por haberle mirado al día siguiente y su sargento negó haber salido alguna vez de su propia trinchera. No pudo encontrar a nadie que admitiera haber estado chequeando con él esa noche. También creía que era su ángel guardián. Serafinas. Soy enfermera, llevo años trabajando turnos de swing. Una vez en mi juventud, vivía sola en un departamento de planta baja con un gato. Era mi noche libre, pero el sueño era raro y esporádico, y me había quedado dormida, completamente vestida, mientras leía en el dormitorio. Escuché una voz, que sonaba tan cerca que podría haber sido de alguien en la almohada a mi lado, era la voz de una mujer, muy severa, quien dijo: tienes que levantarte, ahora. La última palabra parecía tan fuerte que casi era como si estuviera gritando justo en mi oído, así que salí disparado de la cama. Me asustó, porque pensé que había alguien en mi habitación, pero enseguida escuché otro ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de irrumpir en mi departamento. No sé qué fue. ¿Un sueño? ¿Mi subconsciente tratando de alertarme del peligro? No lo sé. Von Deichmann. Yo estaba en un grave naufragio a los 18 años involucrando un tractor remolque a toda velocidad y justo antes del impacto escuché una voz muy clara que sonaba igual que yo que decía relajarme para impactar. Me decía si sobrevivía a eso, entonces tenía que estar preparada para el siguiente paso. Contaba los volteos y rollos del vehículo para mí, y luego me dijo que apagara el motor, recoger las cosas importantes y patear mi salida. Se sintió como un segundo yo en el auto para hablarme, y probablemente por eso sobreviví, porque me mantuvo completamente tranquilo y capaz de funcionar a través de todo el asunto. Estoy bastante seguro de que solo estaba hablando conmigo mismo, pero no me pareció así. Gurrietti 7025. Un amigo y yo estábamos caminando a casa desde los clubes de Florencia, Italia. Pasamos junto a una chica americana caminando por el sentido contrario. Su GPS a todo volumen a dónde ir. Parecía borracha. Pasamos junto a ella, hicimos una pausa, luego nos dimos la vuelta para mirarla de nuevo. Nos dimos la vuelta y había un hombre americano que se veía muy fresco y limpio para las 4 de la mañana. Él dijo: ¿ese es tu amigo de allá? Nosotros dijimos no. Preguntó: ¿deberías ir a ser su amiga? Fuimos a acompañarla a su casa y esperar en su puerta a que sus amigos la avisaran. Justo al lado de la puerta de su departamento había un hombre escondido detrás de un auto estacionado, expuesto, levantándose todo el tiempo que estuvimos ahí parados. Mi amiga y yo nos tomamos de la mano y la reservamos todo el camino a casa después de que la chica entrara a salvo. Cuando llegamos a casa, comenzamos a discutir lo que acababa de pasar. Yo le dije: ¿y ese hermoso hombre rubio que nos dijo que la ayudáramos? Llevaba el atuendo exacto que mi papá usaba los domingos. Ella estaba como rubia. No, era latino como yo y estaba vestido igual que mi papá. Sigue siendo lo más raro que me ha pasado. Serenidad. Un amigo y yo perdimos el rastro en la nieve una vez cuando estábamos de mochilero en las montañas. No pudimos encontrar el camino de regreso a ella. Vi huellas en la nieve, un caballo, una llama y un humano. A veces solo habría huellas de animales, como si el humano estuviera montando. A veces sus huellas eran visibles, como si estuvieran guiando al caballo. En una caminata por la misma zona unos años antes habíamos conocido a un pastoreo de llamas que trajo su rebaño al bosque nacional para pastar durante el verano. Pensé: tiene que ser ese tipo. Podemos seguir sus huellas a salvo. Convenció a mi amigo para que lo intentara. Seguí esas huellas sobre el paso y finalmente volvimos a bajar de la nieve, de nuevo el sendero. Mi amigo juró que nunca vio una sola pista. Antes no estaba consciente de este fenómeno, pero ahora me hace preguntarme. Funkleburger. Esto en realidad me pasó a mí. Una vez estaba muy perdido en la selva tropical desconocida. Estaba lleno de pánico y corriendo por un cepillo grueso, siendo apuñalado por espinas y cayendo cada 5 segundos. En un momento alguna voz en mi cabeza era como: solo siéntase y se silenciar.
Entonces, lo hice y unos minutos después escucho una bocina de camión muy distante. Corrió recto hacia el sonido y finalmente chocó contra una autopista. Un remarcable estudiante. A mi mamá le pasó algo inusual como esto 2 veces en su vida. La primera vez, conducía por un camino de tierra y juró que alguien le dijo que se pusiera el cinturón de seguridad, lo que rara vez hacía en su menor edad viviendo en una zona muy despoblada. De todos modos, un animal saltó frente a ella, y terminó en una cabeza al chocar con un árbol. Perdió sus 2 dientes delanteros y totalizó el auto, pero la voz que le decía que se abroche el cinturón le salvó la vida. El segundo suceso fue antes de su muerte. Ella seguía mencionando que no estaría por aquí mucho más tiempo y, en particular, diría cómo moriría en su lugar de trabajo. Honestamente pensé que estaba siendo dramática y tonta. Sin embargo, sin que yo lo supiera, ella comenzó a llevar un diario de todo, desde códigos de paso para bancos y cuentas hasta notas para mi futura yo embarazada. Dejó pequeñas notas en mis libros favoritos en los pocos meses previos a su muerte. Terminó por tener una ruptura del ventrículo izquierdo, y murió en su lugar de trabajo un mes después de cumplir 60 años. Onti-Nat. Experimenté algo similar cuando tenía 16 años. Había estado en un accidente automovilístico y el auto estaba totalizando, llevaba el cinturón de seguridad y estaba ileso. Durante el choque, escuché una voz que venía del asiento trasero vacío gritando para que me agachara, lo que me salvó de ser aplastado por el techo mientras me volcaba. Entonces fue una serie de instrucciones sobre cómo salir del auto de manera segura y cómo obtener ayuda. Sé que era mi cerebro haciendo todo esto, pero realmente se sentía como si alguien más estuviera ahí diciéndome qué hacer, como si estuviera usando un auricular o algo así. Dragon's Caper. Mi primo perdió a su padre y a su hermano mayor y casi pierde a su madre cuando era más joven. Conductor ebrio se golpeó de cabeza contra su auto. Después de que fue rescatado del vehículo, jura que había alguien que se acercaba a sentarse a su lado y consolarlo. Pero cuando le preguntó a la gente de la escena nadie más vio a esta persona. Fibeiron Freshy. Esto les pasó a mi tío y a mi primo. Se vieron atrapados en una riptida nadando frente a una playa en California. Ambos juran que vieron a un hombre con traje flotando hasta la cintura a un par de cientos de pies de la costa. Dijeron que le escucharon decirles que nadaran paralelo a la orilla, saltaran del agua, hicieran un volteo frontal y desaparecieran. Lo hicieron y sobrevivieron, juraron que era un ángel. Rocket 69. Estuve en un accidente automovilístico realmente terrible hace unos años y estaba atrapado en el auto, tuvieron que cortarme. Durante ella había una mujer que se había subido al asiento trasero detrás de mí, y me sostenía los hombros diciéndome que iba a estar bien, y esa ayuda venía. Pensé que se quedó conmigo hasta que me desmayó y desperté con un bombero cortando la puerta y sacándome. Los bomberos, paramédicos y mi madre que había llegado rápidamente todos dijeron que no había ninguna mujer, que el tráfico había dado vueltas y nadie se había detenido porque el cuerpo de bomberos estaba a solo unas cuadras de la carretera. Todavía puedo escuchar su voz, sé que me estaba tocando, pero nadie la vio. Todavía me enloquece. Doit for Tecats. Tuve una experiencia muy similar, terrible accidente automovilístico, hubo que cortarme, y una mujer estaba ahí consolándome, pero ella no se sentaba en el auto conmigo. Estaba afuera del auto pero se sentó a mi lado, y me dijo que venía ayuda y todo estaría bien. 20 años después y su presencia calmante sigue siendo tan vívida para mí. Motor 9015. Santo porquería, literalmente me pasó exactamente lo mismo. Estuve en un terrible accidente automovilístico, un árbol se cayó y aplastó el auto que conducía. Había una mujer arrodillada afuera del auto, tomándome la mano y diciéndome que todo estaba bien, y yo iba a estar bien. Lo siguiente que supe, un policía estaba levantando el techo del auto con una mano, sosteniendo mi brazo con la otra y diciéndome que me iba a sacar en 3 mientras alguien cortaba el costado del auto. No sé quién fue esa mujer ni a dónde fue, o si incluso estuvo ahí. Pero nunca la olvidaré, como dijiste, presencia calmante. Creí totalmente que todo estaría bien por ella. Orinoco. Hace muchos años, recuerdo haber escuchado o leído sobre una mujer que de repente escuchó una voz en su cabeza, aconsejándole que acudiera a un médico. Ella lo hizo y se descubrió un tumor cerebral. Después del examen, pensó para sí misma lo afortunada que era y la voz aparentemente respondió, estamos contentos de haber sido de servicio.
Llevo años tratando de rastrear la historia, podría ser algo ficticio que he enturbiado en mi cerebro, sin éxito.